En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Buenos días. Señora Sastre, bienvenida al Congreso de los Diputados. Antes de nada, felicitarle por la calificación que ha obtenido en el Comité de Expertos que han valorado, le han puesto a usted en ese grupo de seleccionados que yo creo que, y mi grupo parlamentario cree que tendría que ser al que se ciñera la selección del Consejo de Administración y de la Presidencia de Radio Televisión Española, que para eso se conformó el Comité de Expertos y seleccionaron a este grupo en el que usted está. Enhorabuena, por tanto. Destaco que si hubiera un hecho biológico del tiempo que lleva usted en Radio Televisión Española, sería yo, porque usted entró en abril de 78, que es el año en que yo nazco. Digo, para que se haga una idea quiero destacar mucho el tiempo que lleva usted dentro de la casa y que la conoce bien. De su proyecto de Radio Televisión Española, creo que hay aspectos muy destacables porque hay lugares comunes, financiación, plantilla, transformación digital, pero usted incide en algunas cuestiones que no inciden otros y destaca algunas cuestiones. Es muy crítica con cosas que se hacen, pero también valora positivamente cosas que se han hecho bien. La labor comercial, ampliar el equipo comercial de Radio Televisión Española me parece un acierto enorme. Por ejemplo, y destaca usted el caso del Fondo Documental de Radio Televisión Española, el gran infrautilizado de la casa y posiblemente el más importante, yo no sé si de Europa, no sé cómo andarán otras, pero por lo que he podido ver es enorme y ampliar la venta incluso a particulares de esos derechos me parece un acierto por parte de su proyecto, como un ejemplo de esa actividad comercial que usted la amplía a más cuestiones, pero este me ha parecido especialmente interesante. Comparto el hecho de que lo hemos visto en la Comisión de Control muchas veces, eso de que se queden noticias sin cubrir por falta de medios es inaceptable. Querría saber qué plantea usted para que esto no vuelva a suceder. La no emisión en directo del canal 24 horas, pues o se le cambia el nombre al canal, se llama Canal 20 Horas, o se emite en directo, se produce emisión en directo. Yo creo que usted acierta ahí también. Creo que es muy interesante su idea de la corresponsalía no duplicada de radio y televisión, porque no todo el mundo que sabe hacer radio hace bien televisión, ni viceversa, ni siempre pueden llegar a todos lados. Creo que es un acierto. Y por otra parte, comparto y si quiere hacernos algún comentario en ese sentido, la ampliación de los programas científicos y de pensamiento o de pensadores dentro de Radio Televisión Española. Yo creo que la tercera cultura, la permanencia de la estancia de la ciencia y miren la época que nos ha tocado vivir, sería muy sana con más presencia en Radio Televisión Española. Luego también su apuesta por series, y nos pone como ejemplo Isabel, que yo creo que es un buen ejemplo de una buena serie que se hizo, muy valorada por público menos que por crítica. Tiene mucho más éxito en la crítica porque yo creo que no ha llegado a donde podía llegar. ¿Cómo haría usted para que eso llegue a más público? O sea, miren la puntuación de Isabel en International Movie Database, es de un 8,3. Eso llega El Padrino. Es decir, que lo que pasa es que la apuntó muy poca gente, pero son cuestiones que yo creo que son deficitarias y que me gustaría saber si usted tiene algo que decir en ese sentido. Y termino. Si quiere usted, como usted presentó su proyecto en 2018, hay cuestiones que han cambiado. Yo tenía 40 años, ahora tengo 42, ese hecho biológico. El Play Z se va a fusionar con Play RTV y va a surgir Play RTV. Si quiere decirnos algo con esto o qué plan tendría para esta nueva circunstancia. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García. Muchas gracias, presidenta. Señora Sastre, bienvenida al Congreso de los Diputados. Buenas tardes ya. Vengo destacando en las comparecencias de esta mañana y aquellos perfiles que han tenido ya una presencia destacada en el ente público, en Radio Televisión Española, creo que también es su caso.
En fin, solo destacar que me parece que esto es un activo importante, ¿no? Para poder trabajar o para poder hacerse cargo de las encomiendas, ¿no? que se están aquí discutiendo. Entiendo que además ha sido usted defensora del espectador y, por tanto, me gustaría preguntarle o que, en fin, que hiciera algunos comentarios respecto a la política de transparencia. Precisamente por la importancia que esto tiene siendo Radio Televisión Española un ente público, ¿no? Nos preocupa también a mi grupo parlamentario la política laboral que se ha estado llevando en la corporación. Venimos destacando que en estos últimos años ha habido un proceso de precarización, digamos, en fin, se han socavado determinadas condiciones laborales en el ente público. Nosotras pensamos que es fundamental, en fin, garantizar un buen entorno laboral y unos buenos derechos laborales, no ya solo por cuestiones de justicia social, sino por la propia eficacia que de ello se deriva, ¿no? Por lo tanto, algún detalle sobre cómo ve usted la política laboral que se ha estado llevando a cabo y cómo cree usted que habría que transformarla de cara al medio y largo plazo, se lo agradecería. Y finalmente la cuestión de las externalizaciones, ¿no? Uno de los temas que también preocupa mucho a mi grupo parlamentario por entender que se ha abusado de esta figura. No estamos en contra en absoluto de la externalización en sí, pero sí de que no se haya sabido quizá aprovechar los recursos propios que tiene el ente público, ¿no? Por lo tanto, si pudiera usted aportar algunos comentarios respecto a este tema, también se lo agradecería. Por lo demás, le deseo mucha suerte. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Señora Sastre, buenos días, bienvenida, y darle la enhorabuena por la puntuación obtenida con el Comité Independiente. Ya sabe que también la postura de nuestro grupo es que todo lo que sea selección basada en hechos objetivos y con igualdad entre los españoles es lo que debería ser. Otra cosa es que estemos aquí en un proceso que ha sido, vamos a decir, sorprendentemente variable en el tiempo, con lo cual que usted esté aquí con una magnífica puntuación es un honor para usted y debería ser un honor para esta casa el poder evaluar candidatos de esta valía. Le voy a hacer la primera pregunta, la que le estamos haciendo a todo el mundo, porque evidentemente este es un proceso que empieza en un marco político anterior al actual, en otro mundo, vamos a decir, y estamos en 2021. Lo primero es, ¿usted ha tenido contactos, relaciones estrechas o cercanas al menos, o reuniones sobre el objeto de esta comisión con alguno de los grupos parlamentarios? Sencillamente, algunos lo están contestando, otros están evitando la pregunta y otros están sencillamente contestando, por supuesto, no hay ningún problema, incluso si quiere detallarlo. Con respecto a vamos a decir, el sectarismo, y utilizando sectarismo estoy citando palabras literales de diputados del PSOE y diputados del PP en diversas legislaturas, ¿vale? He tratado de buscar palabras que no sean mías, sino ya utilizadas en esta Cámara por otros. Dado que el sectarismo ha sido denunciado por los partidos del bipartidismo a lo largo de las últimas 3 décadas como mínimo, y usted que conoce muy bien esta casa, por su paso por el programa Parlamento, usted que conoce y ha sido directiva, además de contenidos en informativos, usted conoce bien de qué estamos hablando, ¿cuál sería su medida estrella para asegurarse de que dejamos de tener opiniones individuales por parte de los empleados de la casa, de Radio Televisión Española, y tenemos información por parte de esos mismos empleados que sea de altísima calidad y, por tanto, separada de ese sectarismo denunciado, como digo, incluso por otros partidos cuando les dolía? Con respecto a su proyecto, leído en profundidad, a mí debo decirle que personalmente yo siempre agradezco cuando alguien dice la verdad en la primera frase, ¿no? Y lo que usted decía es que lo mejor del proyecto es que es difícil, lo mejor del proyecto es reconoce usted que es imposible hacer un proyecto con los datos que usted maneja. Yo creo que afortunadamente eso, pues los que sean futuros miembros del Consejo de Administración no podrán decirnos eso, evidentemente, cuando vengan a ser controlado ese ente, pero sí me gustaría que, dado que el proyecto ya se ha dicho desde el 2018, en el aspecto de financiación, usted hablaba de la pérdida, en su proyecto, de la pérdida dramática incluso de la publicidad. Ya se ha comentado otros aspectos. Aquí hay uno que es el que actualizaría. Usted mencionaba en su proyecto, yo creo recordar que planteaba como 5 o 6 alternativas de financiación. A mí me queda la duda de si usted las decía como alternativas
o como un sumatorio, vamos a decir, ecléctico de coger todas y cada una de esas propuestas. A mí me gustaría que actualice su visión, que nos dé cuál sería la fórmula o el sumatorio de fórmulas de financiación que usted a 2021 considera que son vigentes o que serían vigentes adelante. Y le voy a pedir que me haga una evaluación de dos cosas. ¿Usted cómo ha vivido este proceso? ¿Cómo ve usted el proceso de esta selección? ¿Cómo lo ve usted que algo que empezara en 2018 estemos en 2021 todavía y queda un poquito para rematar? Y por otro lado, la televisión española que usted recibiría, sea como miembro del Consejo de Administración o como presidenta, ¿cómo evaluaría el último periodo de la Administración provisional? ¿Qué televisión española se encuentra usted en estos momentos? Gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, señora presidenta. Señora Sastre, lo primero es darle la bienvenida a esta Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Venimos asistiendo a lo largo del día de ayer y de la mañana de hoy a una serie de comparecencias que, desde luego, por parte de nuestro grupo queremos destacar que los comparecientes están demostrando, como se lo hará usted con toda seguridad, ser unos aspirantes muy valiosos, muy competentes y muy capaces para el fin que se pretende. Dicho esto, no le vamos a preguntar por su proyecto, porque entendemos que esto ya ha sido planteado en otro acto diferente al que hoy nos ocupa. Por tanto, como ya ha sido evaluado en otro momento, no lo vamos a hacer nosotros ahora. Pero sí venimos repitiendo una serie de preguntas que entendemos son necesarias formularles y que para nosotros, de alguna forma, viene a responder a lo que entendemos que es una necesidad que tiene Radio Televisión Española tras este periodo transitorio de provisionalidad que ha sufrido. Y, por tanto, entendemos que este no es un acto de puro formalismo, porque de él se deriva sustancialmente un cambio y una vuelta a la normalidad institucional de Radio Televisión Española. Por eso lo queremos plantear estas tres cuestiones. Sería el qué, cómo y para qué. O sea, ¿qué consecuencia considera que tiene esta fase final del concurso público que desembocará muy pronto en una nueva dirección de Radio Televisión Española? ¿Qué solución considera que debe aportar a la gestión de Radio Televisión Española? En segundo lugar, ¿cómo podemos hacer para que Radio Televisión gane enteros en su influencia social y en la mejor reputación y que los pierda en el campo de la discusión pública o en el descrédito? Y, por último, ¿para qué queremos que exista Radio Televisión Española? O sea, ¿qué proactividad considera que sería útil en favor y defensa de Radio y Televisión como terreno de juego democrático y como un cómplice deseado de la sociedad, que al fin y al cabo es la que la está sufragando, que esto no es una televisión gratuita, sino que la pagamos todos los españoles con nuestros impuestos? Y más en el mundo audiovisual tan complejo en el que operan multitud de ofertas privadas y de plataformas audiovisuales y en el que la producción interna o propia es uno de los principales motores de la industria audiovisual. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vicente Biondi. Gracias, presidenta. Bienvenida, señora Sastre. Agradecimiento por su asistencia y también por querer participar en este proceso. Venimos haciendo una serie de preguntas casi idénticas a todos los comparecientes. Es verdad que la reconocemos, su activismo en las redes sociales nos ha permitido conocer su opinión sobre la situación actual, pero preferimos conocer más qué es lo que quiere hacer de cara al futuro. Y ahí es donde nosotros nos enmarcamos en las preguntas que venimos haciendo a todos los comparecientes. ¿Cómo pretende adaptar y mejorar a la corporación en un mundo audiovisual que se ha transformado en los últimos años a través de las plataformas de televisión por Internet, que además tienen contenidos específicamente de entretenimiento? ¿Cómo pretende cambiar la corporación manteniendo su contenido de servicio público? También, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿qué proyectos tiene para la radio? Porque hablamos mucho de la televisión, pero a veces no damos tanto contenido al ámbito de la radio. Y una cuestión que nos interesa también es su política sobre los centros territoriales. Creemos que son elementos vertebradores de la corporación, que tienen además elementos de cohesión territorial dentro de su ámbito de servicio público. ¿Qué proyectos tiene para ello en adelante? Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Vicente.
Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra doña María Carmen Sastre Bellas, candidata al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Buenos días, casi ya tardes. Y voy a intentar contestarles a todos de una forma un poco global, pero intentaré no dejar ningún aspecto de los que ustedes han tocado. Decía el diputado de Ciudadanos que efectivamente yo llevo 40 años en televisión española, ya más de 40. Y es cierto, llevo más de 40 años y quiero a Televisión Española. Estos años he hecho todo lo mejor que he podido para que Televisión Española fuera una buena empresa y lo mejor que yo he podido y sabido hacer en las distintas áreas en las que he estado. Es verdad que yo llegué de becaria y digamos que mi carrera profesional en televisión en tantos años, bueno, fue una carrera de becaria, experta, redactora experta, adjunta de área, jefa de área de economía, jefa de área de nacional, responsable de economía del canal 24 horas, asesora en el consejo, uno de los consejos de administración de Televisión Española, en el primero que se hizo por consenso. Y después de ahí fui directora de Relaciones Institucionales, defensora del espectador y directora de contenidos informativos. Actualmente he vuelto a ser redactora de base en un programa, cosa que en esta casa pasa y no pasa absolutamente nada. Yo creo que lo que tenemos que hacer por el futuro de Televisión Española, entre todos, y cuando digo entre todos, sin mirar ideologías ni mirar nada, simplemente mirar a los mejor preparados, es recuperar un prestigio que yo creo que hemos perdido en estos 2 últimos años. Yo creo que la ausencia de un consejo de administración, el que haya habido una administradora única provisional durante tanto tiempo, no ha sido bueno para la empresa. No ha sido bueno porque la empresa ha perdido mucha presencia en el mercado audiovisual español. Y eso no es bueno, porque aunque la audiencia no es lo fundamental, quizá en una empresa, sí es verdad que si no tienes audiencia, ¿para qué estás? Y un servicio público que tiene un montón de tareas encomendadas que no tienen otras televisiones privadas, tiene que ser una televisión que llegue a todo el mundo y que llegue quizá con programas y con cosas que las demás no pueden llegar por muchos motivos. A mí me preocupa ahora mismo que ya no seamos referentes. Yo he sido referente, he estado en televisión muchos años, he podido irme a otros sitios privados, he tenido ofertas, nunca me he ido porque quiero a Radio Televisión Española. Y hemos sido referentes en multitud de ocasiones, con distintos gobiernos, con distintas direcciones, con distintas presidencias. Pero ahora, en estos 2 últimos años, hemos llegado a un nivel que yo creo que es el peor de la historia de Radio Televisión Española. Hemos perdido audiencia, no somos referentes. Antes en todos los medios de comunicación de este país se veía Televisión Española. Nadie se perdía un telediario porque se sabía que todas las noticias y todo lo que pasaba en el país se iba a conocer por Televisión Española. Y ahora, en informativos en concreto, somos terceros. Y en algún programa informativo, aunque se le disfrace de otro tipo y se externalice, de los que se hacen por la mañana, somos cuartos y quintos. Creo, incluso ahora con las nevadas, hemos sido referencias solamente en momentos muy puntuales y a mí eso sí que me duele. Porque siempre éramos referentes. Muchas veces lo comentábamos, y lo digo desde puestos en los que he estado como la Dirección de Contenidos Informativos. Qué pena que si hay unas nevadas o hay un atentado o hay algo muy fuerte, nosotros seamos la referencia absoluta y subamos mucho nuestra cuota de audiencia. O sea, que ciertas situaciones nos lleven a ese primer puesto. Ahora no nos han llevado ni tan siquiera estas situaciones a ese primer puesto. Yo creo que estamos en un mundo muy complejo, que estamos con mucha diversidad, que todo el mundo efectivamente, ahora ya no es como antes, que todo el mundo ponía a las 9 el telediario para verlo. Pero nosotros tenemos que llegar a todas las audiencias. Tenemos que modernizarnos, tenemos que liderar los cambios tecnológicos de este país, algo que creo que llevamos con retraso en Televisión Española, pero eso lo tenemos que hacer entre todos y sin olvidar que Radio Televisión Española también tiene una audiencia mayor en zonas determinadas del país que solo o prácticamente se informa por nosotros. La nuestra no es una audiencia muy joven, a ella tenemos que atender, pero no podemos dejar de atender a la que ya tenemos, o sea, a la audiencia que ya tenemos. Para todo esto se necesita una financiación estable. Es verdad, como me decía alguno de ustedes, que yo he planteado multitud de propuestas, porque creo que esto tiene que ser un pacto de Estado. Creo que tienen que ponerse de acuerdo todos los partidos. Decidir cuál tiene que ser la financiación para Televisión Española en un futuro. Algo que sea estable, que le dé estabilidad. Este año se ha aumentado un presupuesto. Bienvenido sea. Parte de los presupuestos del Estado.
Pero es verdad que seguimos dependiendo de lo que ganan las privadas y lo que ganan otros mercados, otros sectores, y eso, con la situación, no puede no ser bueno. Yo creo que eso tiene que hacerse por consenso. Yo he planteado un montón de posibilidades. Yo no me decanto por ninguna. Yo sí creo que quizá deberíamos tener alguna cuota de publicidad de la que hemos perdido. No toda, no estar en competencia total con las privadas, pero sí recuperar algo. Pero eso, ya repito, creo que tiene que ser algo que se vea entre todos. Para ayudar a esta financiación, sí es verdad, como decía en mi proyecto, yo por el tiempo que he estado en institucionales, yo era responsable de la venta de imágenes a las instituciones, no a los particulares ni a las empresas. Pero sí observé que nosotros a los particulares no les podíamos vender porque no teníamos gente. Y muchas veces cuando decimos que no tenemos gente en televisión española y hablamos de una plantilla de más de 6.000 trabajadores, yo creo que tiene que haber ciudadanos que se llevan las manos a la cabeza y digan, es imposible. Yo con sinceridad yo necesitaría una auditoría para saber exactamente dónde están todos los trabajadores. Yo creo que habría que hacer una revisión de dónde está esa gente y sacar gente de dentro de la empresa que pueda hacer trabajos que ahora no se están cubriendo. El no vender a particulares es porque no hay gente para hacerlo. A lo mejor, si aligeráramos cargas burocráticas que tenemos y papeleo interno que hay entre distintas áreas y entre distintos sitios, podríamos recuperar gente para que hiciera esa labor de venta. Cuando se desmanteló el departamento de comercial, toda la gente de televisión pasó a otras áreas. Yo he conocido y he trabajado directamente con muchos de ellos, unos magníficos profesionales. Y esas personas podrían estar ahora mismo haciendo esta labor de venta de nuestros productos. Hablábamos también, hacer grandes series, ser referentes. Hemos hecho series maravillosas. Sin dinero no las podemos hacer, necesitamos dinero para hacer esas series. Que la mayoría la hagamos los de dentro, que solo necesitemos a los de fuera cuando sea imprescindible, pero que demos trabajo a todos los que tenemos. Hay mucha gente que se queja, y yo que llevo 40 años lo he oído muchas veces, y lo veo ahora, hay mucha gente que está haciendo pasillo, entre comillas. Yo le llamo hacer pasillo a redactores que conozco que hacen un trabajo de 2 minutos cada 15 días porque no se les da otro trabajo. Esa gente podría estar haciendo otras cosas en la empresa. Quiero decir, creo que hay que optimizar los recursos. Creo que tenemos que fomentar nuestra producción interna. Cuando hagamos grandes series y hagamos productos que se pueden vender y pueden estar mejor posicionados en los mercados, necesitamos trabajadores que las vendan, que vayan a las ferias, que se muevan, que salgan a vender nuestros productos. La audiencia no se recupera solo con dinero. Nosotros fuimos, cuando yo era directora de contenidos, líderes en informativos durante 22 meses consecutivos hasta que nos cesaron. Y les puedo garantizar que no teníamos más dinero que el que tiene la actual dirección. Nosotros ahora somos terceros y estamos cayendo. Nuestra diferencia ya con Antena 3 es algunos días de 1,5 millones de espectadores que nos saca Antena 3. Yo creo que Televisión Española no debe estar en esa posición. Los trabajadores de Televisión Española, que son su mejor activo y lo mejor que tiene la empresa, están preparados. Si han estado primeros hace 2 años, no tienen por qué estar ahora en otra posición. Yo creo que hay que poner al frente de los distintos sitios a las personas mejor preparadas y no fijarse en la ideología, ni en su pensamiento, ni en nada. El mejor preparado que esté en el mejor puesto. Hay editores premiados que están trabajando de redactores de base. Y en cambio hay ediciones que después de 2 años, si no sube la audiencia, a lo mejor es que convendría cambiarlos. Lo mismo que digo ahí, digo en televisión. Ahora mismo los programas que se ponen en marcha no son los que más triunfan. Los que más triunfan son programas que se pusieron en marcha con anteriores equipos y con anteriores direcciones. Por eso creo que no podemos hacer nada hasta que no nos pongamos a trabajar todos juntos y a remar en la misma dirección. Y no olvidemos que para que un informativo se vea, tenemos que dar todas las voces. Tenemos que dar cabida a todas las voces. No a todas, evidentemente, en la misma proporción. Muchas veces nosotros lo hemos hecho, eso se hace siguiendo su representación parlamentaria. Pero tienen que entrar. Y lo que no puede ser es que haya noticias que no se hayan visto en Televisión Española. Eso es lo que no puede pasar, porque así la audiencia se va. Y digo en televisión y digo en radio. O sea, cuando yo hablo de esto, hablo también de lo que está pasando en Radio Nacional, que en el último EGM ha tenido una fuerte bajada de audiencia. Digo que lo mejor de televisión son sus trabajadores y es así. Hay que rejuvenecer las plantillas, pero no se puede prescindir de la gente con experiencia. Tienen que estar los jóvenes, los menos jóvenes y los mayores, porque entre todos de la experiencia se aprende. Yo he aprendido mucho a lo largo de mi carrera profesional de toda la gente que me ha precedido.
Hay que fomentar los centros territoriales, claro que sí, hay que dotarlos con más medios. Se está prejubilando y jubilando mucha gente en los centros. Si no reponemos, vamos a encontrarnos con un serio problema. Hay muchos interinos ahora que están pidiendo que se les reconozcan sus derechos y que poder trabajar en televisión. Me parece perfecto, pero a lo mejor no todos los interinos pueden estar trabajando en Madrid. Me refiero a que hay que hacer una provisión de plazas, hay gente de centros que lleva pidiendo venir a Madrid desde hace mucho tiempo. Eso tendría que hacerse un proceso, de forma que además los centros territoriales quedaran bien cubiertos. Y no pasara como nos ha pasado a nosotros, en algún informativo que no teníamos nadie para hacer el telediario de las 9 de la noche, porque la gente había acabado sus horarios y porque la gente llevaba ya trabajando muchas horas y no había más personal. Falta personal técnico, y lo digo por la experiencia. Muchas veces no se han podido cubrir noticias porque no teníamos equipos de cámaras y reporteros, porque los que estaban ya saturados de trabajo. Hay equipos de reporteros y cámaras que tienen pendiente de libranza a lo mejor 3 meses. Esa gente ya no da más de sí. Quiero decir, no da más de sí, sí lo da y lo hace, porque son unos magníficos profesionales. Pero eso hay que hacerlo, eso hay que planificarlo, hay que hacer una reestructuración, hay que ver cómo se les puede ayudar. Y a lo mejor también se necesita contratos en ese tipo de personal y no solo en redacción, que muchas veces pasa. Y luego está el reciclaje. Me refería antes con el tema de comercial. Hay gente en la empresa que a lo mejor puede pasar a hacer otro trabajo distinto del que desempeña ahora. Nosotros tenemos la suerte de tener un Instituto Oficial de Radio y Televisión Española que se puede utilizar para esto. Se puede fomentar también los cursos que damos al exterior, es también una fuente de ingresos. Tiene que ser una cantera de profesionales. Hay cursos de locución, de redacción. Eso tiene que ser que nos sirva para nosotros encontrar también a personas que están empezando y que son las mejor preparadas. Hay que renovar el profesorado, hay que hacer cursos. Hay que crear equipos que estudien nuevos formatos. Hablamos de Play Z, de lo que se va a hacer ahora. Todo esto que se va a hacer de cara al futuro tiene que hacerse, yo creo, que desde el sosiego y desde el replanteárselo con un estudio. El Instituto Oficial se puede crear en él unos centros, unos grupos de trabajo que se vayan en esta dirección, en las nuevas tecnologías, en nuevos formatos, en algo que pueda llevar a Televisión Española y que le pueda llevar a recuperar todo lo que ha perdido. Es un servicio público, Televisión Española, y eso no podemos olvidarlo. Nosotros, la programación científica, la programación cultural, la programación educativa, es una parcela que tenemos nosotros prácticamente en exclusiva, que no vemos en otros medios privados porque no les son rentables. Tenemos programas de servicio público en lengua de signos, incluso programas como crónicas, en portada, documentos TV, que no vemos en otras televisiones. Eso todo lo tenemos que promocionar, tenemos que seguirlo potenciando, porque es lo que nos diferencia y es lo que nos hace distintos a los demás. También tenemos el derecho de acceso por el que nosotros damos voz a mucha gente que no la tendría si no existiera en Televisión Española. Eso también dependió de mí en algún momento. El derecho de acceso hay que reformarlo. Solo se hacen 2 convocatorias anuales y la verdad es que lo que hay es pelea por no meter entre los distintos programas, tanto de radio como de televisión, para no meter a los del derecho de acceso, porque es como si fueran una rémora. No, al derecho de acceso hay que darle entrada, no que salga un día un señor hablando 20 segundos en un programa y ahí ya está representado ese sector de la sociedad. No, hay que hacerlo de otra forma, hay que reestructurarlo. Tenemos que darnos a conocer. Tenemos que tener más relación con todos los grupos sociales. Incluso tenemos que ir a los colegios, a las universidades, a que conozcan la radio y televisión pública, que conozcan lo que es Televisión Española. Tenemos que recuperar ese orgullo de trabajar en radio y televisión española. Ese orgullo de que estamos haciendo un servicio que llega a todos, que es de todos, que es para todos. Nuestro canal internacional. A mí como defensora del espectador me han llegado muchas quejas. Es verdad que el canal internacional tiene problemas porque tenemos unos derechos que no podemos emitir fuera de España y entonces no podemos dar quizás siempre la programación que queríamos. Pero yo creo que eso tenemos que negociarlo, que revisarlo, que ver de qué forma lo podemos potenciar y mejorar para que la gente que está fuera, esa gente tenga además también más voz y más participación dentro de la programación de Radio y Televisión Española. Solo recurrimos a ellos cuando hay un problema muy gordo en un país y les llamamos por videoconferencia para que nos digan cómo lo están viviendo los españoles que están ahí. No. Hagamos algún programa en el que ellos estén directamente participando y tengan una participación mayor. Creo también, hemos avanzado mucho en igualdad en Radio y Televisión Española. Yo tengo que decir a nivel personal que nunca me he sentido discriminada en Radio y Televisión Española por ser mujer, que creo que he tenido las mismas oportunidades que cualquier compañero para tener cualquier puesto de trabajo. Tenemos que avanzar en eso, quizá en dar más visibilidad a las mujeres, siempre
que las mujeres estén preparadas en lo que hagamos, no como un número ni una cuota. Yo no creo en las cuotas, con sinceridad. Yo creo que tiene que hablar el que más sabe de lo que más sabe. Y creo que tiene que estar representado y tienen que estar al frente de los equipos los que más saben y los más preparados. Solo así podremos salir de la situación en la que estamos. Tenemos que seguir fomentando las corresponsalías, no se puede cerrar ninguna. Si pudiéramos abrir alguna más, no estaría más. Alguna tuvimos que cerrarla durante un tiempo y contar con servicios de la agencia EFE por problemas económicos. Eso no puede volver a pasar. Y de verdad que yo lo que creo es que entre todos, y vuelvo a recalcar aquí la palabra todos, tenemos que ponernos a trabajar. Creo que hemos tenido estos 2 años, siento decirlo, han sido 2 años perdidos en esta empresa. Han sido 2 años en los que hemos perdido mucho y tenemos que recuperarlo. Para recuperarlo, tenemos que darle a la sociedad un mensaje muy claro, que es que de aquí, sean quienes sean los elegidos para ese Consejo de Administración y para presidir Televisión Española, va a ser gente preparada, va a ser gente que conoce la empresa, va a ser gente que tiene ganas de sacarla adelante, que tiene ganas de que vuelva a ser lo que fue. Y que al final, ustedes, que son los que tienen que elegir, piensen en eso y elijan a los más preparados, a los que más van a poder hacer por la empresa. No se fijen en su ideología ni en su pensamiento. Es que eso no tiene que importar. Los periodistas o los expertos, los economistas, los que seamos, cuando tenemos que sacar adelante una empresa, tenemos que olvidar nuestra forma de pensar y pensar en el bien de todos, en que estén todos representados. Yo lo he dicho muchas veces. Yo quiero que mi empresa vuelva a ser referente, que todo el mundo diga, lo ha dicho Televisión Española, no que diga, no lo he visto en Televisión Española. Y para eso tenemos que hacerlo todos juntos, todos unidos. Y es una frase que me gusta mucho a mí, que no es mía, por supuesto. Tenemos que ser el espejo en el que se refleje toda la sociedad española. Toda, sin dejar a nadie al margen. Muchas gracias, señora Sastre. Muchas gracias por toda la información y todas las reflexiones que ha querido compartir con los miembros de esta comisión. Se lo agradecemos y aquí finaliza su comparecencia. Muchísimas gracias.